Bienvenidos. Esto es La Entrevista por TV Libertad y tenemos el privilegio y el placer de tener nuevamente a don Antonio Hernández Mancha, jurista español y europeo, por supuesto, con una larguísima experiencia política en España y con una visión muy clara de lo que significa el Estado de Derecho en el mundo en general, particularmente en Europa. Y eso es a lo que nos vamos a enfocar ahora. Bienvenido, Antonio, es un gusto tenerte con nosotros otra vez. Muchas gracias, Werner. Para mí es un placer siempre venir a hablar contigo, porque eres una persona muy culta y tienes una plataforma que tiene muchas cosas que decir. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos de frente al tema, ¿no es cierto? Estado de Derecho, por supuesto democracia como resultante de la manera de organizarnos políticamente, pero si no hay Estado de Derecho es muy complejo ejercitar la democracia. ¿Qué ves del Estado de Derecho? Comienza, si quieres, por España, por Europa, como tú lo quieras plantear. ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué cosas te hacen sentir mejor, optimista o lo contrario? Bueno, estamos en un mundo global, por más que haya quien dice que es que la globalización ha sido un error. Yo creo que hay procesos históricos que son irreversibles y uno de ellos es la globalización. Es decir, la globalización ya está para quedarse definitivamente. Por eso a mí me preocupa extraordinariamente lo que ha ocurrido en México. Lo que ha ocurrido en México con esta reforma constitucional que suprime la independencia del Poder Judicial, pone en grave riesgo no solamente la democracia mexicana, por supuesto, sino la democracia de todos los países hispanoamericanos, algunos de los cuales puede tener la tentación de seguir el mal ejemplo de México y, por supuesto, de Europa. Yo veo que nosotros, los españoles, estamos últimamente padeciendo las consecuencias de lo que yo suelo llamar los cantes de ida y vuelta. Nosotros empezamos en América a aportar un idioma, una cultura, y ahora como España está muy decaída, por desgracia España en Europa tiene un papel anecdótico nada más, no del protagonismo que ha tenido antes ni del que yo creo que en este momento merecería. Pero cierto y verdad es que ahora los aires que vienen de algunos países hispanoamericanos no son los aires optimistas de la democracia y de la libertad, sino todo lo contrario. Entonces eso me preocupa especialmente porque es una metástasis del cáncer mexicano que podría repercutir en otros países de Hispanoamérica y por supuesto en España. Un tiempo atrás, antes del cambio de gobierno en los Estados Unidos, ya que has entrado a América, en general, entrando por México, donde es terrible, comparto tu visión. En mi opinión se ha roto el Estado de Derecho en México con la elección de los jueces con fórmulas directas, con elección directa. Pero hubo un intento, yo lo llamo un intento, en los Estados Unidos también cuando la administración Biden. La primera medida que quisieron implementar fue la ampliación del número de jueces supremos, pero además crear una institución que iba a ser como una especie de guardiana, estoy simplificando mucho, no es el término técnico, de lo que los jueces supremos dictaminaran o no. Eso no se ha dado. Esa reforma o ese intento de enmienda constitucional, como se llama en los Estados Unidos, no se ha dado. Eso te abre por otro lado, porque has puesto una visión de lo que no queremos y lo que no debió pasar. ¿Esto te abre alguna luz o alguna oportunidad? ¿Tú crees que ese doble efecto, uno negativo y el otro no, pueda tener un efecto positivo? Yo creo que la justicia, para ser realmente independiente, tiene que ser profesional. El profesional tiene que ser una persona que solamente obedezca a la ley tal y como está elaborada por los órganos democráticos. El juez tiene la prohibición de ser democrático, tiene la obligación de aplicar la ley que han hecho los representantes del pueblo, no la de intentar aportar democracia a lo que han dicho los legisladores, porque eso sería meterse en un terreno que no es el suyo propio. Yo en esto
me vas a permitir que invoque sobre el tema de los jueces electivos en el Tribunal Supremo o en México actualmente. El principio de la decadencia de Pericles vino cuando convirtió el Tribunal Supremo, que llamaban allí el Areópago, que eran 30 personas, en 500 personas, muchas de las cuales eran pues zapateros, vestidores, personas que eran muy buenos ciudadanos de Atenas, pero que no tenían ni idea ni de las leyes, ni del arte, ni de la cultura, ni tenían por qué saberlo. Y empezó la decadencia del siglo de oro precisamente por este cambio institucional que le permitía a él hacer lo que le diera la gana. Es decir, Pericles, que fue un ejemplo de democracia, terminó siendo un buen instrumento de dictadura o por lo menos de régimen muy autoritario. Eso da lugar a que, desaparecido Pericles, cuando prevalece después de la batalla de Gospótamos-Esparta, el régimen jurídico de Atenas está controlado por los llamados 30 tiranos, que eran secuela de aquel Areópago ampliado que el propio Pericles había creado y que era en realidad una dictadura con un grupo grande de dictadores, no con uno solo. Actualmente se ha prescindido de pluralidad, pero hay sitios donde funciona el régimen autoritario con una sola persona, es decir, algo tan absurdo como lo que hemos vivido y padecido en Europa y en Hispanoamérica a lo largo del siglo XIX. Por eso es por lo que yo creo que la profesionalidad de los jueces debe estar por encima y al margen de cualquier consideración política o democrática. Por eso la elección de los jueces sería el acto más antidemocrático para un Estado de Derecho, aunque parezca una paradoja. Una interpretación que leí y comparto, la verdad es que no me acuerdo dónde, decía que, bueno, es el fundamento de Spinoza, ¿no? Es la naturaleza, es el todo, ¿no? Claro. Y va. Entonces, esta interpretación decía que el invento de la democracia, tú te has ido a Grecia, a donde esto nace, Atenas, es como que construir o generar un elemento de selección natural, que es, digamos, la norma de las normas en la naturaleza, y que la democracia lo que tenía que hacer era elegir a los mejores tal como hacía la naturaleza con las especies, con las demás especies. Eso es lo que se está desvirtuando entonces, porque los jueces individualmente, siguiendo la línea de lo que dices tú, debieran ser las mejores personas, filtradas por el sistema, ¿no? Con conocimiento, con calidad humana, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está desvirtuando y eso es lo que se está perdiendo. Pero cuando hay profesionalidad, no me preocupa tanto el cambio. En España recientemente ha habido un acontecimiento que ha dado como una gran sorpresa en los medios de comunicación, y es que un tribunal de jueces, una audiencia encabezada por 3 mujeres, y la que ha elaborado la ponencia de la sentencia de la que vamos a hablar, una mujer pionera del feminismo, una luchadora del feminismo en la calle, y sin embargo ha resuelto la abstención de un futbolista al que se le imputaba una violencia de género. Se han rasgado las vestiduras los grandes movimientos feministas, no han tenido la oportunidad de decir, claro, ha sido un juez machista, un macho, y a ser posible fascista, el que ha dictado la sentencia. No, era una mujer juez, prototipo de lo que ellos consideran una luchadora modélica a favor del feminismo. Pero ella es juez, ella sabe que tiene que aplicar una ley, y cuando aplica la ley no se casa ni con el machismo ni con el feminismo. Le parece que no resulta probado que este hombre haya sido culpable de lo que se le imputa, y entonces dicta la absolución, como es la regla general, salvo que haya una prueba en contrario que demuestre la existencia del delito. Por eso es por lo que hablo de la profesionalidad de los jueces, no de la ideología, no de las creencias, no de los hábitos. A mí el que un juez sea hombre, mujer, sea joven, sea viejo,
me da igual con tal de que sea un buen profesional que tenga acreditado sus conocimientos del ordenamiento jurídico y de la ley que tiene que aplicar, y con eso me basta. Qué inteligente el ejemplo que has puesto, porque estás hablando del caso de Dani Alves, el futbolista brasilero. Y volviendo un poco al momento, digamos, y a la realidad que vive España, ¿no? Hace mucho tiempo venimos conversando nosotros y vamos viendo cómo es que la política es la que está, o los políticos en realidad pretenden tomar control de las instituciones para perennizarse en el poder. Atomizan, o sea, lo de divide y vencerás de Julio César que comentaste en la entrevista anterior, pues hoy es atomiza y vencerás. Yo te quiero preguntar por los candados que tiene Europa o que debiera tener, que tiene España. ¿Hasta dónde puede llegar esto en la política? Mejor dicho, en el espectro español, el copamiento es evidente. Sí. Comenzó muy como una brisa y hoy es una tormenta que realmente está envolviendo al Estado de Derecho en España. ¿Hasta dónde crees tú que puede llegar esto, Antonio? Mira, lo veo complicado porque Europa ha perdido un tiempo precioso en los últimos 20 años. He tenido la oportunidad de leer recientemente, por segunda vez en mi vida, un libro que leí en francés, porque no estaba traducido al español cuando yo lo leí para mi padre en 1967. Es decir, cuando yo tenía 15 años o 16, me tocó traducirle a mi padre el libro de Jean-Jacques Servan-Schreiber, El desafío americano, Le défi américain en francés. He visto que es profético lo que decía ese libro entonces. Europa se ha convertido en una colonia de los Estados Unidos. Es decir, los 27 Estados miembros somos a Estados Unidos lo que eran las 13 colonias de Estados Unidos a Inglaterra a finales del siglo XVIII. Entonces, en este momento Europa lo primero que necesita es recuperar una unidad política continental que la convierta en un bloque que pueda hablar de tú a tú con Estados Unidos, con China, cuidado, y con la India, de la que poco se habla, pero que si no nos movemos rápido los europeos, dentro de nada va a ser el centro del ring entre los gigantes del este y los gigantes del oeste. Será India la que ocupe el papel que hasta ahora ha tenido Europa y nosotros seremos un verso suelto en la historia. Esta sí que sería la verdadera decadencia europea que ya auguraba en 1921 Oswald Spengler. Pero es que el caso actualizado que acabo de citar del autor francés es tan rotundo que él pensaba que si Europa no asumía un protagonismo político unitario en 1980 ya sería demasiado tarde. Bien, ahora he leído muy recientemente la obra que ha escrito Enrico Letta por encargo de la señora van der Leyen, es decir, de la Unión Europea, para que aporte ideas de una solución, como tú me estás preguntando, a la actual situación europea. Y él ese informe le llama Europa, la última oportunidad. Y viene a repetir lo que ya en 1967 estaba anunciando el señor Servan-Schreiber. Quiere decirse la conclusión de todo esto, que Europa, para recuperar el que su opinión sea escuchada, lo primero que tiene es que predicar con el ejemplo. Y para eso necesitamos tener una sola voz. No podemos tener una persona que se llama Orbán que hable con Putin, otra que se llama Meloni que hable con Donald Trump, otra que se llama Sánchez que va a hablar con Xi Jinping, y que Europa se diluye entre los 27 en vez de ser una voz única, una autoridad ejecutiva única y una justicia unitaria. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para luego volver a exportarlo. Si no, el riesgo viene sobre todo de países, por ejemplo, en Oriente Medio. Yo recuerdo lo que me llamó la atención cuando justo al final de la guerra de Irak hice un viaje profesional a Irak, y cuando yo les hablaba de libertad me decían, pero ¿usted por qué nos habla de libertad? Si el Islam quiere decir sumisión y a nosotros lo que nos gusta es estar sometidos a un buen líder.
no la libertad. Yo digo, es muy respetable esa manera de ver. Es decir, los occidentales tenemos que tener mucho cuidado, y en este caso los europeos, con no intentar imponer la libertad a palos y la democracia a palos, sino convencer de las virtudes que tiene nuestro sistema. Y eso hasta ahora ha funcionado. Por eso es por lo que van muchos chinos a estudiar a las universidades americanas, aunque ahora les ponen alguna dificultad. Muchos hindúes saben inglés y van a estudiar a las universidades americanas. Es decir, el modelo que Europa trasladó a Estados Unidos, y que Estados Unidos lo hizo grande al convertirse en primera potencia, es lo que puede recuperar el tiempo perdido. En esto yo creo que los europeos tenemos mucho que decir, no solamente porque En busca del tiempo perdido fue una gran obra literaria de un autor europeo, sino porque nosotros, ya los españoles en el siglo XVI, con el padre Vitoria, el padre Suárez y la Escuela de Salamanca y el padre Mariana en economía, predicamos la teoría de los derechos humanos, que luego los ingleses, de la mano de los utilitaristas como Locke, Bentham y Berkeley, consiguen que se traslade a la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, ese protagonismo intelectual que tuvo Europa podemos recuperarlo, pero en el caso presente antes tenemos que recuperar esa unidad política. Qué interesante. Los Estados Unidos de Europa, digamos, para parafrasearte a ti mismo en alguna de las conversaciones que hemos tenido. Ahora, las cosas necesitan, para precipitarse, ¿no?, necesitan de elementos que las precipiten. ¿Tú crees que este proceso, esta guerra que hay en Ucrania hoy, que ha revivido cosas que se creía estaban absolutamente pasadas, muertas y enterradas, se ha demostrado que absolutamente no estaban de esa manera, este proceso de convergencia en que, más allá del discurso y que el 5% y el tema del presupuesto, pero hoy creo que nadie en sus cabales está fuera de la línea europea de el rearme para ser concreto, ¿no es cierto?, el generar todo un frente de defensa. ¿Tú crees que, más allá de lo malo que es la guerra, de lo desastrosa que es siempre una guerra, ¿tú crees que esto puede ser un detonante, si se quiere, o un coadyuvante, no sé si existe, para esto que tú propones y planteas? Por eso tú aplicas bien la fórmula de no hay mal que por bien no venga. Hay veces que es necesario que haya una crisis profunda, que haya una guerra incluso, para que recuperemos el impulso que se iba perdiendo y recuperar un futuro más optimista que el presente y el pasado. Estoy de acuerdo en esa metodología completamente, pero ya en Europa la falta de una autoridad única se está notando en que en la guerra de Ucrania la intermediación con Putin en representación de la Unión Europea se resuelve a través de Starmer, del primer ministro británico. Curiosamente, un miembro que no es del club es el que representa a la Unión Europea en las conversaciones de paz con Putin. Desde ese punto de vista hay que ser realista. Europa, ni con Starmer, ni con el presidente francés, ni con la presidenta italiana, ni alemán, ni español, tenemos ninguno capacidad para hablar en nombre de los 27. Tenemos que elegir una sola voz. Yo tengo una propuesta que es Mario Draghi, que fue director del Banco Central Europeo en un momento crítico para salvar el euro. En este momento, yo, en lugar de la señora van der Leyen, le llamaría a consultas y le diría: ¿por qué no asume usted la representación de todos los europeos y que los 27 representantes de los 27 estados digan sí a Draghi o alguno que diga que no? Claro. Adoptar decisiones por mayoría y no por unanimidad, como estamos haciendo, con lo cual llegamos siempre tarde hasta a los banquetes, no digo ya las guerras. Entonces, todo eso es cuestión de previo pronunciamiento. Si no tenemos la arquitectura institucional que nos convierta en los Estados Unidos de Europa, es muy difícil que consigamos en la relación con Rusia el relanzamiento del protagonismo europeo, porque siempre habrá quien hable en su interés nacionalista, digamos, chauvinista, y no solamente porque sea francés, sino chauvinismo español, o chauvinismo italiano o alemán.
Yo creo que es imprescindible eso y esa es la oportunidad última en la que coincido con Enrico Letta. O lo hacemos ahora para salir de esta crisis o ya nos habremos diluido como un azucarillo en un vaso de agua. Es decir, la caída del imperio intelectual europeo sería la gran tragedia. Yo lo temo. Ojalá eso no ocurra. Antonio, permítanos ir a un corte y volver con lo que significa ya lo que has mencionado, la relación de Europa, ya más a detalle, digamos, con estos, yo no diría bloques, sino protagonistas que hay en el mundo, los Estados Unidos, la China, y también, más allá de su relevancia económica o lo que sea, América Latina, que es de mucho interés para nosotros. Vamos a un corte y estamos de vuelta en instantes. Estamos de regreso en la entrevista por TV Libertad con don Antonio Hernández Mancha. Antonio, hemos ya entendido cuál es el destino que debería tener Europa. Los Estados Unidos de Europa, organizados, estructurados, con un liderazgo único, evidentemente, y con la capacidad de interlocución para seguir siendo uno de los grandes interlocutores, valga la redundancia, en el devenir del mundo, ¿ok? Pero la pregunta que quiero, por donde quiero que nos lleves ahora es, ok, ya sabemos dónde vamos, la pregunta es, ¿cómo vamos? Bueno, pues la idea mía es la siguiente. En primer lugar, Europa tiene que saber lo que hace y lo que no debe hacer. Lo que no debe hacer es ser incoherente consigo misma. Pongo un ejemplo de incoherencia. Europa en este momento está desencadenando una campaña enorme de miedo contra Rusia, porque Rusia es un enemigo terrible. Y al mismo tiempo estamos teniendo como invitado de lujo para incorporarse a la Unión Europea al Imperio Otomano, a Turquía. Yo no puedo entender que sea más europeo el turco que el ruso. Recientemente he estado leyendo obras de Chejov, de Iván Turgeniev, de Dostoyevsky. Siempre he adorado la narrativa rusa moderna, pero es que veo que es puro Europa. Tú eres amante de la mezquita de Córdoba. Cuando estás dentro de la mezquita de Córdoba, eres capaz de decir que los musulmanes, los orientales, son los rusos, o cuando estás en la Alhambra de Granada, decir que lo que es oriental es el Hermitage de Leningrado. Obviamente no es así. No hay manera. Rusia es muy grande, pero la Rusia europea empieza en el Cáucaso y los Urales y termina en Lisboa, a mi modo de ver. Entonces, ¿qué haría yo? En primer lugar, reconocer cuál es la verdadera situación de Ucrania. Ucrania al día de hoy le interesa más hacer la paz que seguir en guerra. Hablo de lo que yo pienso que sería el egoísmo ucraniano. Y en esto no sé si hay que dispensar mucha razón a los ideólogos de la tragedia que prefieren la honra a la tranquilidad. Yo prefiero la tranquilidad, tengo un espíritu más burgués, prefiero por eso más la paz que la guerra que nos convierte en héroes. Entonces yo creo que hay que hacer la paz de una manera razonable y una parte de razón tiene Ucrania y una parte de razón tiene Rusia. Es verdad que Rusia ha considerado siempre parte de Ucrania como miembro integrante y el Rus de Kiev es anterior incluso históricamente al Rus de Moscú, con lo cual no tiene mucha razón de ser el que los europeos occidentales como nosotros, sin estudiar mucho la profundidad, decimos que es un acto de agresión imperdonable, de expansión imperialista de Rusia sobre Ucrania, intentar conquistar un país que es independiente. Ucrania era una región de Rusia y quizás la más importante, por eso
grandes líderes, no solamente en política, sino en literatura, en ciencias, en todos eran ucranianos, que han hecho grande la Rusia de todos los tiempos. Entonces yo pienso que si se llega a un arreglo en el que la parte occidental se mantiene dentro de la Unión Europea con Zelensky o con quien le deba suceder a su cabeza, y la parte que siempre ha pertenecido y que incluso por razones militares está justificado, dada la proximidad de Sebastopol y la flota del Mar Negro, la península de Crimea, quede en manos de Rusia, y a partir de ahí Europa unida tiene que hacer un acuerdo de colaboración con la Rusia europea. Siberia es otra cosa. Siberia está ya más afectada por la vecindad con China. Los miles de kilómetros que separan a China de Rusia, con una superpoblación enorme en China y una despoblación absoluta en Siberia, será otro problema. Pero ese es el de Siberia, no el de la Rusia, que está del Cáucaso y los Urales hacia acá. Entonces yo creo que llegará un momento en que haya una conferencia entre Europa y Rusia, a ser posible sin Putin, pero si no fuera de otra manera, con un Putin reconvertido a la realidad. Y yo creo que también ese hombre, después de haber pensado que iba a un paseo militar y llevar 3 años ya de guerra y viendo que le bombardean hasta la flota de aviones estratégicos de combate, pues no creo que tenga tampoco demasiadas ganas de mantener viva la guerra. Si consiguiéramos ese acuerdo de paz, el siguiente sería el acuerdo de no agresión entre Rusia y Europa, con lo cual ya nosotros no tendríamos que derrochar los 850.000 millones de dólares en dotarnos de un ejército imposible. Pues se daría la paradoja de que tenemos un ejército único con un comandante en jefe y no tenemos un Estado europeo con un presidente en jefe. Eso sería el reconocimiento de la insuficiencia del poder civil frente al poder militar. Sería conseguir lo que quería Napoleón Bonaparte o lo que quería el Kaiser, y eso no me convence. Y el rol de los Estados Unidos hoy, insisto, factores que puedan condicionar esa aspiración, digamos, que se den. El rol de los Estados Unidos hoy, esto que plantea con su estilo particular la administración Trump, Donald Trump, vamos, ¿no? ¿Tú sientes hoy que va en esa dirección o va como lo que a mí me parece, estoy un poco sembrando la respuesta, perdóname, pero que pasaba con la administración anterior, la administración Biden, que un poco ha sido parte de todo este laberinto bélico en Europa? ¿Tú crees que la visión, insisto, factorizando todos los elementos de formas y cosas, crees que coadyuva eso? Porque la paz del mundo, la paz de Europa tiene que ver también con la paz del mundo, y Estados Unidos es un jugador, es parte de la OTAN y tiene mucho que ver con esto. ¿El rol cómo lo ves tú? Yo creo que Europa tiene que dejar de ser el ocupa que no paga la renta de la defensa y que quiere que venga otro a defenderle. Es decir, Europa está utilizando en los últimos años la OTAN como si fuera una tropa mercenaria para que le defienda de sus agresiones externas posibles. Eso no hay derecho. Europa, si desde el principio hubiera tenido una conciencia europea y no 27 pequeñas conciencias nacionales, pues entonces tendría resuelta la papeleta de la deuda que tiene contraída con la OTAN. Y eso es lo que yo haría en primera derivada, decirle al señor Trump, mire usted, en vez de intentar construir un ejército europeo de la nada, porque me lleva a la paradoja de tener un ejército sin Estado al que defender, porque no es lo mismo los 27 estados con sus ejércitos de soldaditos de plomo que un gran ejército europeo con un mando único. Le diría, prefiero pagarle a usted los atrasos que le demos de defensa. Vamos a sentarnos en la mesa de nuevo. Vamos a ver en qué hay que modificar el Tratado de Washington, que dio lugar en 1949 a la OTAN, para adaptarlo a las necesidades del tiempo presente. Entonces la amenaza no era el sudeste asiático, entonces la amenaza era la Rusia soviética, pero es que eso ha cambiado tanto que ni a usted ni a mí le da miedo de la Unión Soviética. Por eso usted se dice que puede hacer con Putin lo que quiera, y a nosotros nos dice que nos amenaza
con que nos va a conquistar. Putin no va a atacar a nadie más en Europa después de la mala experiencia que tiene en Ucrania. Luego, quiere decirse que ese sería un lenguaje que yo creo que el presidente actual de Estados Unidos entendería y diría, bueno, pues entonces vamos a volver, vamos a actualizar el Tratado de Washington, ustedes van a contribuir en la parte que nos adeudan, que seguro que va a ser menos que los 800.000 millones de los que se ha hablado para crear un ejército europeo ex novo. Es decir, vamos a seguir siendo socios en la defensa occidental y entonces vamos a hablar no solamente del Atlántico Norte, sino del Atlántico Sur, o sea, del Mediterráneo, del Sahel, de todas aquellas zonas donde están tomando posiciones ahora los rusos, ahora los chinos, ante el vacío, el horror vacui que se produce con la inhibición norteamericana, la doctrina Monroe tal y como la interpretan ahora. Yo creo que eso abriría los ojos de Estados Unidos y desde luego a Europa le saldría mucho más barato y más razonable que intentar decir Estados Unidos ya no solamente no es nuestro amigo, sino que es una amenaza potencial. Eso no entra en cabeza humana. Es una locura. Y claro, porque sería un poco lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, sin tener que esperar a que alguien ataque a los Estados Unidos, que es lo que tuvo que pasar. La aspiración de Churchill era ¿no? que los americanos entraran directamente en matar. Y esto sería por la vía diplomática, la negociación y el sentido común, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que nos instruyas un poco, Antonio, en... creo que los elementos que coadyuvan a esto están dados allí. Creo que son evidentes para el que quiere ver. Pero ¿existen los mecanismos hoy día jurídicos? Tú eres un jurista excelso. ¿Existen los mecanismos jurídicos hoy en la Unión Europea, en las constituciones de los países, para que se dé un proceso de consolidación de un Estado europeo con liderazgo único? Falta. Por eso es por lo que esto falló en el 2005, cuando el proyecto de Constitución Europea que se había estado elaborando desde la Convención de Laeken y que recibió el apoyo de todas las clases políticas de los países que entonces integrábamos el mercado, la Unión Europea. Entonces, ahora somos 27, entonces no sé si éramos 24, me da igual. Lo cierto es que todas las clases políticas de esos países estábamos a favor de esa Constitución. El error fue someterla a referéndum y hubo dos países, Holanda y Reino Unido, donde dijeron Francia y Holanda, que dijeron que no. Y entonces falló toda la arquitectura institucional que aquel proyecto de Constitución suponía. Hay que volver a ese espíritu. Ahora, ya forzados por la experiencia, si no estamos unidos no somos capaces de hacer frente a una pandemia, como se ha notado con el COVID. Si no estamos unidos no somos capaces de hacer frente a una guerra local, como se ha demostrado con la guerra de Ucrania, que tienen que ser los americanos por un lado, los chinos por otro y los coreanos por tercera derivada los que resuelvan el tema, que debiéramos haber resuelto los europeos de haber tenido las armas institucionales adecuadas. Entonces, lo primero que hay que hacer es volver a hacer un texto jurídico que nos convierta en un verdadero Estado federal. Fíjate que Enrico Letta habla de soberanía europea, no habla de Estado federal, sino de un Estado unitario, que es más de lo que yo pretendo. O sea, yo prefiero seguir el modelo que siguieron los Estados Unidos, al convertir las 13 colonias en el embrión de lo que hoy son los Estados Unidos. Pues yo hubiera hecho eso también con un criterio federal, no con un criterio de soberanía, porque en Europa es verdad que la tendencia por idiomas variados, culturas variadas y por todo tipo de razones, pues hay que ser más respetuoso con el fenómeno federal, quizás que incluso que en Estados Unidos. Y en eso permíteme que hable también de Hispanoamérica. Yo creo que si Europa consiguiera tener esta arquitectura institucional que he hecho en falta porque falló en el 2005, España, como puente con la Unión Europea y Latinoamérica, haría posible que cosas que hoy fallan, como son los acuerdos de libre comercio con el Cono Sur, no tengan los obstáculos que hoy tienen, fruto del egoísmo nacionalista de un grupo de agricultores europeos.
Así de sencillo. Claro, porque al final no termina siendo una alianza, un grupo con otro grupo, sino 10 por acá y 27 por el otro lado. Entonces es un diálogo de sordos. Y luego, contradictorio también otra incoherencia europea. Ahora todo el mundo pone verde a Bruselas, en España, en Italia, en Francia, porque dicen que está hundiéndose el campo español. Yo digo, bueno, se está hundiendo el campo español. Si Bruselas retirase lo que llamamos la PAC, las subvenciones de la política agraria común, eso sí que desaparecería el campo. Somos poco agradecidos con Europa, tenemos que abrir los ojos de los ciudadanos de los países miembros de Europa, de lo que le debemos a Europa ya, con lo que Europa ha hecho por nosotros, para ahora intentar nosotros hacer algo por ella. Ahora que está en una situación de fragilidad Europa, nos necesita a sus miembros, en vez de decir, no, vamos a volver a los estados nacionales, cada uno con su bandera, con su himno nacional, porque es una manera infantil de caminar hacia el desastre. Antonio, los mecanismos hay que construirlos, no es complejo, porque ya se ha avanzado muchísimo, como tú dices, con ese intento fallido, ¿no? Pero para que las cosas ocurran, además de elementos determinantes, tiene que haber voluntad. Claro. ¿Tú crees que en el liderazgo, no europeo, en los liderazgos que hay en Europa, que son país por país al final de cuentas, según lo que estamos viendo, ¿tú crees que hay hoy día suficiente materia como para construir una propuesta estructurada, ordenada, para tratar de caminar, o por lo menos proponer algo como lo que tú dices? Si consiguiéramos el que Reino Unido, porque yo Europa sin el Reino Unido me cuesta trabajo imaginarla también, por razones históricas. Si el Reino Unido, que está muy arrepentido de su Brexit, diera algún paso hacia adelante para recuperar el que haya 6 naciones, una de ellas el Reino Unido, por supuesto, las 3 del Benelux, Francia, Italia, España y Alemania y Polonia, por ejemplo, que estableciésemos una unión reforzada para volver al camino perdido en 2005, eso sería más que suficiente, porque ya entre esos 7 u 8 países, no los 27, no que diga Malta que es que ellos tienen también que discutir, o que Eslovaquia tenga una cierta tentación prorrusa, ¿me entiendes? No, aquí vamos a constituir una mayoría reforzada, o si quieres una minoría mayoritaria, pero de países grandes de la Unión Europea, para dotarle un paso más al frente de un poder político del que hoy carecemos. Y entonces ya sería mucho más fácil el buscar interlocución a destra, a sinistra y por el centro y con todo el mundo. Lo peor es que ahora cada uno va en su idioma, a su bola y sin saber muy bien a qué finalidad y a qué juega. Por eso es por lo que yo, cuando he visto fracasar el acuerdo de libre comercio con Hispanoamérica, digo, esto es el fallo institucional cuando no hay un criterio unitario, sino que se diluye en los criterios de los pequeños Estados miembros, los pequeños egoísmos de minorías, que a lo mejor sería mejor darle el dinero para que se quede en su casa a diario, en vez de estar intentando evitar un gran proyecto común como es el proyecto europeo, ¿entiendes? Desde ese punto de vista, si conseguimos esa rotura, la aproximación de nuevo del Reino Unido y un reverdecimiento de la economía de Francia y de Alemania, que es imprescindible, pues yo creo que en eso tenemos mucho que decir en este momento países como España y como Italia, que sorprendentemente pues nos va menos mal que les va a ellos en economía. Porque vamos a tener, los españoles estamos acostumbrados a ir siempre a Europa, ¿a qué? A ganar la Copa de Europa de fútbol, a intentar ganar Eurovisión, que nunca lo volvemos a conseguir, o a ganar el tenis en Wimbledon y en Roland Garros. Bueno, pero a base de eso no hacemos nada más que pedir, somos un país pedigüeño, no damos a Europa nada. Yo quiero darle por lo menos ideas que permitan a Europa el romper la situación gélida en la que se encuentra y que es muy peligrosa para ella, porque nos están pasando por todos lados. Qué importante
lo que he dicho, porque yo rescato algo que está entre líneas. No es necesariamente romper el Brexit o regresarlo, sino es sobre lo que ya existe. Y el Reino Unido se ha independizado, vamos, de la Unión Europea, pero Suiza, Liechtenstein, Islandia y es Noruega, me parece, tienen también un grupo particular, no son la Unión Europea, pero es como si lo fueran, vamos, al final de cuentas están ahí. No, o sea, lograr ese tipo de acuerdos no es que es viable, existe y está plantado, pero con un elemento adicional por el lado de los británicos, es que el salir del Brexit ha abierto un bridge, un puente que se debería capitalizar de este lado. Se está afianzando muchísimo la relación en el mundo anglosajón, vale decir, el Reino Unido, Estados Unidos, bueno, Australia, etcétera, y toda la estructura. O sea, sería fantástico, ¿no?, el montarse o volverse a montar en ese esquema. Y eso me lleva a lo que vamos a hablar después del corte para ya ir redondeando esta conversación, que es lo que has mencionado ya, esos acuerdos entre Europa y América Latina, más allá de los tratados de libre comercio, ¿no? Regresamos en unos instantes con don Antonio Hernández Mancha en la entrevista por TV Libertad. Estamos de regreso con don Antonio Hernández Mancha, hablando de geopolítica al final de cuentas y de cómo es que podría Occidente irse estructurando, no sé si para el futuro, para el presente y el futuro. No sé si somos demasiado optimistas, pero creo que el optimismo es el fundamento de la vida, ¿no? y de prosperar en la vida. Entonces, hablábamos del puente que podría generarse entre esta Europa, imaginamos, estructurada y unida como estos bloques que hay, el bloque británico, el bloque suizo, noruego, no me acuerdo el nombre del grupo, la Unión Europea, ¿no? Y ahora quiero pasarme a América Latina. América Latina es bipolar, tripolar, tetrapolar. Tiene momentos históricos diferentes, en varias dimensiones es disperso. Pero sin embargo, tiene muchas cosas en común que otros no. Los belgas, ¿no es cierto?, y los españoles no tienen idioma en común, pero los argentinos y los venezolanos o los peruanos sí que lo tenemos. Entonces, el bridge económico se está dando porque hay acuerdos entre países determinados, con países determinados de Europa, etcétera, y esperando a que se den estos tratados comerciales, etcétera, en bloques. Yo quiero ir un poquito para el tema cultural, Antonio. Dentro de ya no viéndolo desde el punto de vista político, ni geopolítico y bélico, territorial, vamos, quiero ir al espacio cultural. Hay una deuda tremenda que tenemos los que somos parte del mundo hispano con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué cosas crees que debieran ocurrir para que nos sigamos acercando? Yo he participado y participo activamente de muchos foros que no tienen muchos años, 10, 5, 7 años, tratando de reencontrar, ¿no?, esa, yo no voy a decir unidad, ese comulgar, digamos, con nuestra cultura hispana como base. ¿Qué sientes que falta? ¿Qué tenemos que hacer, ¿no?, para que eso se consolide y se acelere? Bueno, yo creo que ahí tiene mucho que ver lo que decidan los propios países hispanoamericanos. España puede ayudar de flanco, pero obviamente no tiene ni la fuerza ni el poder que tuvo en su día. Al revés, yo siempre me he oído que creo que a Hispanoamérica, los españoles del siglo XIX, les dejamos el mal ejemplo de la supremacía del poder militar sobre el poder civil. Hoy en día todo eso ha cambiado. El poder civil está plenamente arraigado en España y al parecer en América, salvo honrosísimas excepciones. Entonces, yo creo que la manera de avanzar es primero ser conscientes de que somos una cultura común y que eso es un patrimonio, un inmovilizado inmaterial que nos une
y que es de una enorme pujanza en comparación con otras agrupaciones geográficas mundiales. Entonces, si a través del Océano Atlántico se robusteciera una cultura unitaria por el sur, es decir, entre Brasil, el resto del continente sur y el Mediterráneo, donde estaría España, Francia, Italia y Grecia, yo creo que ya supondría un enorme avance para tener una voz reforzada en cualquier instituciones, sean políticas militares, sea la OTAN, sea la Unión Europea o sea los Estados Unidos de América. Ya habría, por así decirlo, una aglutinación oriental y occidental, pero horizontal, en el Mediterráneo como referencia y en Brasil y en el continente sur para toda Latinoamérica. En eso la unidad de idioma ayuda enormemente. Ahora, cuando veo yo que estamos intentando imponer como idiomas oficiales en Europa los idiomas regionales españoles, es no tener el menor sentido de la idea de la Unión Europea y de la necesidad de una lengua franca. O sea, si los ingleses consiguieron algo en América del Norte es porque entre irlandeses, ingleses y otros impusieron el alemanes, inglés como lengua franca. Los españoles, pero los españoles han sido muy resistentes, pues yo he sido testigo de cómo intentaban defender el español en el sur de Estados Unidos pese al inglés, y cómo las administraciones de mis amigos, los Bush, tenían que legislar para exigir el doble idioma. Los hispanos hemos sido en América especialmente beligerantes en el uso de nuestro idioma y de nuestra cultura. Bien, esa fuerza, en vez de derrocharla y que no valga para nada, debía de estructurarse como se está estructurando también a través de la Real Academia Española de la Lengua, que capitaneada por España, pero tiene un enorme protagonismo en todos los países de habla hispana, y se están haciendo diccionarios con modismos que tienen parte indigenista, parte española, arcaísmos que se dejaron de utilizar en la península ibérica y que sin embargo se siguen utilizando en los países hispanoamericanos. Todo eso se convierte en una enorme fuerza política, y entonces eso le atribuiría a países como Bolivia, sus roces con Perú dejarían de existir cuando tomen conciencia de que pertenecen a una entidad muy superior, con un protagonismo mundial muy grande, y que ya no hay que hablar con envidia del gringo o con despecho del gringo, sino que somos hispanos y ellos son anglos, pero que somos iguales. Es decir, quitar complejos es cuestión de previo pronunciamiento para conseguir una aglutinación política. Y luego, yo que veo cómo podemos estar aproximándonos a los Estados Unidos de Europa, quien ha estado siempre en guerras permanentes, en enfrentamientos constantes, en odios africanos a lo largo de 1000 años, hablo desde la guerra de los 100 años de Francia e Inglaterra, ¿para qué te voy a contar? Pues en América todos esos son temas anecdóticos, es decir, sería mucho más fácil conseguir una unidad política continental en Hispanoamérica que hacerlo en Europa. Y en eso nosotros podríamos por lo menos contar nuestra experiencia. Pero sin duda alguna, y qué cierto es lo que dices, porque mira, guerras en América Latina, quizá la guerra más cruenta ha sido la guerra de la Triple Alianza entre Paraguay y Chile. La Chaco es posterior, la guerra de la Triple Alianza primero, después la guerra con Chile, que también pasó, y hoy día Chile y Perú son sociedades que están... No es lo que Europa sí tenía, porque ha sido fratricida desde la caída del Imperio Romano, digamos, desde su propia cosmogonía. Pero, claro, el mensaje me encanta, porque esto no es unirnos para ser un bloque alternativo, es unirnos para ser relevantes y poder integrarnos de manera sólida y profunda con nuestra cultura, con esto, pero para buscar sincretismo, no para buscar separación. Para buscar muchos intereses comunes y sobre todo evitar desperdiciar energías que se están desperdiciando por no estar unidos.
Yo siempre he pensado la inteligencia que tenía un gran hombre brasileiro, del que creo que no se ha hablado lo suficiente, que es Fernando Henriques Cardoso. Él estableció que se enseñase a hablar a los niños brasileños el español desde la escuela, porque decía, aunque nosotros tengamos el 45% del Producto Interior Bruto del subcontinente, pero está claro que el predominio cultural es de lo español. Luego, como somos tan próximos, nosotros los hispanos con los brasileños, como son los españoles con los portugueses, vamos a quitar tonterías, vamos a hacer que el idioma sea compartido y vamos a sentar con eso las bases de una unión continental política. Esa idea de Enríquez Cardoso me pareció genial, porque es solamente comparable y mejor aún que la de Monnet, Schuman o Adenauer, que Alcide de Gasperi, cuando concibieron la Unión Europea, ¿entiendes? Entonces yo le veo un futuro grandísimo a Hispanoamérica. Dicen, es que los chinos están tomando muchas posiciones en todos los países latinoamericanos. Digo, ¿pero qué más da? Si lo importante es la cultura, en el fondo, nosotros, aunque tengamos que ser tributarios de quien maneja los dineros, en este caso de China, muy bien administrados por un partido comunista que sabe dónde pone el último renminbi, pero eso no va a acabar con nuestra cultura, con nuestro sentido de nuestro propio yo, que se parece poco al de Confucio. Yo admiro muchísimo a Confucio, leo constantemente las analectas y algo aprendo, pero veo que la diferencia que nos separa es muy grande para honra de los chinos y para honra de nosotros los europeos occidentales. Luego creo que ese es un proyecto en el que hay muchísimo que hacer por todos los que hablamos español, proyecto de engrandecer la unión cultural de todos los hispanos. Maravilloso pensamiento y maravillosa aspiración. Me quedo, Antonio, con muchas cosas, pero particularmente con dos concretas, ¿no? Es mover el apuntar y generar los mecanismos jurídicos, vamos, para que el camino de la verdadera unificación europea, ¿no?, se den. Y por otro lado, estrechar en el espacio cultural y todo lo que se puede en el mundo económico, político, etcétera, con América Latina. Ojalá que esto pueda tomar cuerpo, porque me parece que es el único camino que nos garantiza el poder seguir vigentes, porque aunque seas muy grande y muy fuerte, somos 800 millones que entendemos y hablamos español, pero hasta los imperios más grandes han caído, ¿no?, casi siempre por despiste y descuido. Sí, sí. Entonces, te agradezco muchísimo otra vez, Antonio, tener la deferencia de visitarnos, y como te dije la primera vez, ¿no?, esta ha sido la segunda, habrá una tercera y una cuarta, e iremos abordando temas de relevancia. Yo creo que plataformas como la tuya, esto que nos permite estar hablando lo mismo para españoles que para argentinos, que chilenos o mexicanos, es una de las bases que tenemos que hace posible lo necesario. O sea, el trabajo que tú estás haciendo para aglutinar todos esos esfuerzos y recuperar esas ilusiones que están calladas es fundamental. Ese instrumento es más importante a veces que la institucionalidad política. El contacto directo con la gente es a través de redes como esta. Por eso te doy mi más sincera enhorabuena. Muchísimas gracias, Antonio, y otra vez ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Estuvimos con don Antonio Hernández Mancha en la entrevista por TV Libertad.